Hola, bienvenido de nuevo tanto al canal de YouTube de La Dimensión Súbita como al canal de podcast de la revista, donde por ambas vías vamos a subir este resumen del Festival de Málaga que terminó ayer sábado 22 de marzo con la lectura de palmarés y entrega de premios. Festival que la Dimensión Súbita ha estado cubriendo desde el pasado viernes 14 de marzo y en el que pues cada 2 días ha ido publicando las crónicas con las películas que hemos visto, valorándolas y explicando un poco sus claves y su temática y la forma en que están realizadas y en definitiva intentando explicar qué cine es el que se ha visto en el certamen y qué nivel ha tenido de manera general las películas que han pasado por ahí. Lo que creo que en este resumen lo primero que hay que decir es que se constata la fuerte saturación que el sector audiovisual está viviendo. En el festival se han seleccionado nada más y nada menos que 260 títulos, lo cual es una oferta imposible de cubrir en un porcentaje apreciable. De ahí que hayamos titulado nuestras crónicas selectivas. Son crónicas selectivas porque es que por mucho que nos esforcemos, pues es imposible llegar al 30, ni tan siquiera al 30% de las películas que están seleccionadas. Hemos cubierto unos 33, 34 títulos que son un poco más del 10% del total de la programación. Hemos cubierto sobre todo sección oficial, tanto sección oficial a concurso como fuera de concurso, y hemos hecho una incursión en otras secciones como zona cine y documentales. Y evidentemente también hemos entrado en series porque, como explicamos en la crónica de hoy domingo, pues la gala de clausura se seleccionó no una película, sino 2 episodios de la serie Mariliendre, de serie producida por los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrosi. No son en este caso directores, sino productores. El director es Javier Ferreiro. Entonces no es casi imposible de abarcar todo lo que se ha programado y hemos pues, prácticamente seleccionado para nuestra reseña lo que hemos podido considerar en principio que es más interesante y sobre todo la sección oficial. Aquí siempre está el dilema de si hay que quitar títulos o si es posible mantener un ritmo de más de 250 producciones en la programación y si eso llega a tener sentido. Aquí, como siempre, pues hay posturas diversas. Juan Antonio Vigar, director del festival, en la entrega de premios, en la lectura de palmarés del sábado, defendió que era un número razonable y entendía que había que dar la oportunidad a todos los títulos para su visibilidad. Esa es la postura del festival. Otra postura puede ser la de decir, mire, es que con 260 títulos no damos oportunidad a los mismos, sino que incluso le estamos quitando la oportunidad a otros de tener una divulgación que no tienen la posibilidad de tenerla. Yo creo que ha pasado con una de las películas de la sección Zona Cine, Es More Than Me, Desayuna conmigo, de Iván Morales, que es una película excelente y que, bueno, como no estaba en sección oficial, pues hay muchos de los medios que han cubierto el festival que no han tenido la oportunidad de verla. Imposibilidad física y material, ¿no? Es decir, ¿has ayudado con eso a Immortal and Me? Nosotros sí que la vimos, hablamos muy bien de ella y todos los premios que recibió la sección Zona Cine pues están más que justificados. Recibió a Mejor Dirección, mejor interpretación masculina Iván Massagué, mejor interpretación femenina Ana Alarcón, están todos excelentes, pero es que además los integrantes del reparto, otros 3 integrantes del reparto no recibieron premios como Marina Salas, Álvaro Cervantes y Oriol Pla también están mayúsculos. Es una película que ha pasado, la propia
desmesura de la sección oficial, tanto, o sea, veintitantos títulos a concurso, veintitantos títulos fuera de concurso, pues ha hecho que Zona Cine pues haya pasado más desapercibida y ha conseguido que una película como Muerza en mí, que repito, es excelente, pues no haya tenido la repercusión que ha podido tener. Das con eso la oportunidad a todos los títulos de tener la repercusión que se pueden llegar a merecer. Esa es la reflexión. También es cierto que, bueno, que una vez que están hechos 260, todos estos, estamos hablando de títulos que en la gran, salvo una sección donde se llama 5 minutos, donde se ven 5 minutos de proyectos a estrenar, que es uno diario, bueno, pues ahí todavía no está realizado, el resto son producciones ya realizadas. Y la pregunta que hay que hacerse es cómo van a encontrar repercusión, ¿no? Eso es decir, realmente el festival lo que hace es acoger producciones ya realizadas, lógicamente, y entonces, bueno, se les quiere dar la oportunidad, pero la gran pregunta, hay dos preguntas, una ya la he hecho. ¿Das la oportunidad real a esos 260 títulos programándolos todos? Esa es la primera pregunta. Es decir, quitando títulos, ¿podría dar repercusión a otros que la pierden sin merecerlo? Y la segunda pregunta sería, ¿y cómo da salida a todos esos títulos? Esas son dos preguntas que, bueno, remiten a la saturación que está viviendo el sector audiovisual y que en los últimos tiempos ya llegan noticias de que hay crisis en Hollywood con cierre de estudios, cancelación de proyectos, etcétera, y evidentemente ellos señalan que hay una saturación desde que las plataformas hicieron acto de presencia en el audiovisual y quizás ahora pues se está empezando a apagar la burbuja que un poco se ha formado. Esa sería eso sería el primer elemento a valorar del festival. No solo del festival, sino de todo el sector audiovisual. El segundo elemento que me gustaría destacar es el nivel general del festival, y hay que decir que el nivel general ha sido bastante bueno. Solo de todo lo que hemos visto ha habido 3 títulos que considero pinchazos claros y rotundos, a los que hago mención en las crónicas, solo ha habido 3. El resto, pues ha habido quizás títulos que no están del todo logrados, algunos que son correctos, otros que están bien y algunos que están muy bien. Varios que están muy bien. Por lo tanto, en general no hay que quejarse del nivel del festival. Al contrario, yo creo que ha conseguido hacer una de las que hemos tenido la oportunidad de ver. El nivel ha sido más que digno. Ha faltado, y eso, el Festival de Málaga siempre, yo creo que en general es una tónica habitual, ha faltado la obra maestra, la obra que pueda trascender en el tiempo y que lleguemos a considerar referencial. Pero bueno, eso no siempre, no siempre existe la oportunidad, ni tan siquiera en todo un año de cine, de dar una obra maestra que trascienda el tiempos y fronteras y que, bueno, en general lo que ocurre es que hay que ofrecer lo que hay y aunque esa obra maestra que nos pueda... Siempre el cinéfilo considera que en un festival va a ocurrir lo mismo que aquel año en el que se proyecta Rashomon de Akira Kurosawa y se descubre el cine japonés, que era un gran desconocido en Occidente, o ese año en el que se proyecta ya en plena madrugada Andrei Rublev de Tarkovsky se descubre que ahí en la Unión Soviética hay un genio que prácticamente iba a contracorriente de las tendencias dominantes en su país por parte del régimen soviético. Descubrimientos de ese tipo solo se producen de vez en cuando y bueno, pues tampoco yo creo que se puede llegar a exigir eso a un certamen y yo lo que este año el festival ha ofrecido, yo creo que tiene la suficiente calidad pues para hablar bien de los seleccionadores de películas, de seleccionadores de todos los títulos que se han mostrado y en definitiva para decir que ha sido una experiencia positiva. Es decir, yo he disfrutado con muchas películas, con otras le he encontrado aspectos positivos
aunque puedan tener alguna cosa que guste menos, y en general decepción profunda. Ha habido básicamente unos pocos títulos que son los que quizás sí, no han llegado a calar demasiado, pero no cabe hablar en general de gran fracaso del certamen. Ha habido años bastante malos donde ya hasta se tenía temor a entrar en la sala por saber qué te iba a encontrar. Después de la acumulación de títulos de bajo nivel, ya entrabas con todos los reparos a ver la siguiente película del certamen. Esta vez no ha sido así, sino que conforme hemos ido viendo películas, te entraban ganas de entrar en la siguiente porque estabas viendo que el nivel era de aceptable a para arriba y lo normal de bueno para arriba. Así que, bien, es decir, creo que el nivel ha sido, como digo, bastante aceptable. Y en el último artículo de la web que ha salido este domingo, pues he mencionado 14 de las películas que considero que han sido las mejores del certamen, empezando por la ganadora, evidentemente, Sorda, de Eva Libertad, que me parece una película que podría jugar única y exclusivamente a entrar al espectador por la vía, digamos, social y sensible. Estamos hablando de que está protagonizada por una persona no, sorda, sin capacidad auditiva, y por lo tanto puede jugar a eso para un poco llegar al espectador prescindiendo de recursos cinematográficos, y no es el caso. Es decir, aparte de esa dimensión de la película que no se puede negar, te encuentras una película que tiene valores cinematográficos y que utiliza recursos estrictamente cinematográficos, no simplemente emocionales, para llegar al espectador y comunicarle lo que tiene que expresar. Entonces, me parece una película digna de elogio. Como lo es también la segunda gran ganadora, Los Tortugas, de Belén Funes. La verdad es que todo lo que he visto de Belén Funes es muy bueno, tanto sus dos cortometrajes como su primera película, La hija de un ladrón, y ahora vuelve a confirmarlo. Una película sobre el tema de quienes emigraron de Andalucía a Cataluña, a Barcelona concretamente, y que ahora pues realmente su situación socioeconómica sigue siendo tensa y siempre asomada a la precariedad, y en cierto modo con una cierta tendencia a volver otra vez al sur debido a la falta de oportunidades existentes. Es decir, es un relato muy interesante, una película que abarca muchos temas y que junto a ello, junto al tema del duelo, que también está presente, hace de ella un título más que recomendable. Como también lo es otra película como La Furia, de Gemma Blasco. Si realmente las tres películas tienen la particularidad de que si tratan temas sociales, Sorda más concretamente de una persona con discapacidad auditiva, Los Tortugas sobre el tema de los emigrantes y todo lo que su situación socioeconómica conlleva. Y estas son dos películas quizás con un corte más clásico. La Furia es una película más rompedora desde el punto de vista visual, no solo desde el punto de vista visual, es decir, tanto visual como el tema de montaje, como las propias interpretaciones. Una película muy impactante, con escenas muy impactantes, gira sobre una violación que sufre la protagonista, una magnífica Ángela Cervantes, que ha demostrado ser una actriz camaleónica. Ha actuado en una película de la que ahora después hablaremos, ha actuado aquí en La Furia, y son dos papeles completamente distintos, y la actriz se transforma en ambos de una manera radical y en ambos está igual de convincente. Bueno, pues La Furia es también otra película que ha destacado en el certamen. Sorda, Los Tortugas y Furia, La Furia, son las tres películas que considero mejores de la sección oficial.
Y ya digo, las dos primeras que he mencionado, películas de corte más clásico, un poco entre comillas, La Furia es más impactante y más rompedora desde el punto visual y narrativo. Ya he hablado de la película que casi resultó ganadora en la sección Zona Cine. La sección Zona Cine viene a ser como la sección Zabaltegui del Festival San Sebastián y Acertán Gejá, una cierta mirada del Festival de Cannes, cuando se vienen los títulos más arriesgados. Tampoco es que sea en Morza a mí uno de los títulos más especialmente arriesgados, sí tiene un montaje no lineal, va dando salto atrás y adelante en el tiempo. Incluso hay quien me ha dicho que pudo estar en alguien que sabe del asunto, que pudo estar en sección oficial y tiene nivel de sobra para estar en sección oficial. Está en sección Zona Cine y ganó con toda justicia. Una película de vidas cruzadas, ya he mencionado los 5 integrantes del reparto, y que son personajes que parece que tienen una vida estable y asentada, pero arrastran problemas del pasado y va viendo cómo esos problemas afloran y en los entrecruzamientos biográficos de ellos, pues esos problemas vuelven a surgir y ellos tienen que dar cuenta de esos problemas y solucionarlos. Una película, ópera prima de Iván Morales, que adapta una obra teatral suya, ha hecho cambios el paso del tiempo, de hace 7, 8 años, la ha cambiado para que no se notaran anacronismos o hechos desfasados, y la verdad es que es una de las grandes películas del certamen. También es Lo que queda de ti, también ópera prima de Gracia Gala, protagonizada por Laia Manzanares, que se ha podido ver recientemente de protagonista en la serie de televisión española Asuntos Internos, y coprotagonizada por la mencionada Ángela Cervantes, que también hace un papel más que, vamos, no más que digno, un papel excelente. Las dos están muy bien, son dos hermanas, su padre ha muerto, su padre tenía una explotación ganadera y Laia Manzanares, que es pianista de jazz en Nueva York, pues quiere continuar con la explotación y quiere quedarse en el pueblo. Es una historia sencilla pero sumamente potente, muy bien narrada, y la verdad es que Gracia Gala es un nombre a apuntar porque ha hecho con no demasiados recursos una película mayúscula, y creo que es otra a destacar del certamen. La que no ha recibido premios y tendría que haber recibido alguno es Una quinta portuguesa de Avelina Prat. Avelina Prat hace poco, no sé, 2022-2023, estrenó Basil con Carra Alejalde, y en esta película da un salto de calidad verdaderamente notorio. Una película sobre cambios vitales, sobre transformaciones vitales, protagonizada por Manolo Solo y María de Medeiros. Manolo Solo sufre el abandono de su mujer y abandona su vida en España y se marcha a Portugal. No voy a explicar, porque si no puedo reventar la trama, cómo surge la oportunidad de tener una nueva vida, y una película, la verdad, estupenda. Los premios son limitados, ha habido 3, 4 títulos que estaban ahí y algunas interpretaciones que han podido ser muy destacables y se han llevado premios, y por desgracia pues eso ha hecho que se haya ido de vacío, pero en cambio es una película excelente y a destacar. La anterior, Lo que queda de ti, al menos recibió el premio a la mejor música del certamen. Otra película, también me estoy centrando en las películas españolas, es El cielo de los animales de Santi Amodeo. Una película está formada por 4 fragmentos. Y Santi Amodeo es un director que a mí me gusta mucho. No es que solo porque sea sevillano y yo también lo sea, sino porque me parece que es un director que a la pulcritud de su realización siempre le une una mirada un poco marciana que hace un cine muy interesante, muy original y muy personal. De esta película son 4 relatos que giran, vamos a decir, en torno al tema de la pérdida. Es el tema que une todos los relatos. Pero hay situaciones, sobre todo el tercer relato con Manolo Solo y Jesús Carroza, es una obra maestra desde el punto de vista de humor del absurdo.
es alucinante a lo que llega el fragmento, y poco más puedo decir porque entonces que reventaría la sorpresa. Hay un par de sorpresas en la película, y es una película un poco marciana, como todas las que hace Santiago Deo, pero que verdaderamente es digna de destacar también y que suscita más de una reflexión. Y para terminar, vamos, entre las películas españolas, vamos a mencionar dos películas de directores vascos. Una, un director consolidado como Julio Meden, que ha hecho 8, protagonizada por Javier Rey, Ana Rujas y Tamar Novas. Una película que recorre 8 momentos de la historia de España y digamos que son 8 momentos de la vida de una pareja formada, una pareja entre comillas, formada por Javier Rey y Ana Rujas, 8 momentos clave de la historia de España que van desde su nacimiento hasta el fallecimiento de los dos. También una película, como toda película de Julio Mede, ni se le puede pedir equilibrio, ni muchas veces coherencia, ni armonía. Es una película evidentemente desequilibrada, pero el cine de Julio Meden es así. Es con mucha fuerza en las imágenes, con mucha fuerza en las situaciones, con mucha potencia expresiva. No está quizá entre las películas, entre el top de películas del director, pero yo creo que sí merece la pena destacarse por su ambición y por la siempre estética desmedida del realizador. Y pasamos a una directora que es su ópera prima, Sara Fantova, Jone Batsuetan, Johnny a veces, que es también una película que está de una chica joven que es su paso desde la adolescencia o de la, sí, podemos decir de la adolescencia a una primera madurez, lo que se llama una película coming of age, una virtus roman, si nos referimos al campo literario, y que sobre todo se tiene que enfrentar, es el choque entre lo que son sus aspiraciones vitales y el hecho de que su padre está enfermo y tiene que cuidarlo. Sobre todo hay imágenes de la Semana Grande de Bilbao y a mí me gustó mucho como la realizadora se mete por las calles, se mete en medio de la multitud y rueda las imágenes de la Aste Nagusia bilbaína con dinamismo y con una frescura y una sensación de realidad verdaderamente increíble. Otra directora cuyo nombre hay que anotar para el futuro. Tenemos que mencionar yo aquí he mencionado 3 películas iberoamericanas. La película argentina El Casero, de Matías Lucchesi, con quien además tuvimos la oportunidad de conversar y subir la conversación al canal de podcast. El Casero es a la vez que es una especie de sátira social. Yo llego a llamarlo vodevil sociológico porque tiene los mecanismos son de comedia de enredo, pero lanza una mirada muy cáustica sobre determinados procesos sociales y que va de dos hermanos que han heredado una finca. Esto no es una explotación ganadera como en Lo que queda de ti, sino una finca un lugar de residencia con un jardín. La hermana quiere venderlo a unos inversores para que lo conviertan en lugar turístico, pero se encuentran con que el casero está allí, el padre no lo ha pagado en un montón de años y por lo tanto pues va a tener problemas para echarlo. Bueno, a partir de ahí se inicia toda una dinámica cada vez más complicada y tiene detalles del teatro de Ionesco o del teatro de Harold Pinter, autores que expresamente se mencionan así de pasada en la trama, pero que evidentemente el tono de la película está muy marcado eh, tanto por el teatro del absurdo como esa combinación de humor, crueldad y transmisión de la idea de que las estructuras sociales parecen muy inamovibles, pero que en cualquier momento pueden venirse abajo,
un poco recuerden El sirviente de Joseph Losey con guión de Pinter. El casero no crean que está muy apartada en cuanto a tono e intenciones de lo que esa película retrató. Una película muy sencilla, pero a la vez muy potente en cuanto a su narración. También a destacar una película de la República Dominicana, Sugar Island, de Joané Gómez Terreros, que se adentra en la cultura de la población negra de República Dominicana, sobre su idiosincrasia, sobre el hecho de que llegaron a la isla pues como esclavos para trabajar en las explotaciones azucareras. Es una película visualmente y cromáticamente deslumbrante, una película que sí tiene una trama realista, pero que casi tiene más peso los elementos simbólicos y los elementos coreográficos, los elementos de exploración de las raíces culturales de ese grupo social. Como también interesante, si Sugar Island es muy rompedora, Violentas Mariposas, mexicana, de Adolfo Dávila, parece rompedora, pero es rompedora en cuanto a tiene una estética moderna cercana al videoclip, muchas veces, y trata sobre la corrupción y la violencia en México, sobre cómo los jóvenes están en contra de ella, pero que muchas veces se encuentran con problemas para luchar contra ese sistema y ese orden existente. Como hay una historia de venganza de por medio, el director explicó que no quería hacer una película realista porque ello hubiera podido interpretarse, o a raíz de hacer una película realista se podría haber interpretado como que él está a favor de la venganza o de cometer actos de venganza. Al alejar esa estética realista y adoptar una estética más rompedora, más, vamos a decir, entre comillas, moderna, más de videoclip, la sensación que recibe el espectador o la sensación que quiere transmitir es que él ha hecho una historia de ficción y por lo tanto que no hagamos el salto a la realidad de esa película, sino que nos está contando algo así como sería contar una película de género. No es una película de género, pero con lo que consigue es verdad que hace que por un lado tengamos claro cuál es el estado de la situación en México, y por otro que establezcamos una distancia que nos permita pensar que lo que estamos viendo evidentemente no es un retrato realista, ni naturalista, ni costumbrista, sino una ficción que como tal hay que interpretar y que tiene un desenlace en función de ese nivel de ficción que la historia posee. A mí, aunque se ha hablado de que en gran medida es convencional, que no aporta nada, a mí me parece que está lo suficientemente bien realizada como para destacar. Si la verdad es que se ve con bastante agrado y una película mucho más que digna, es decir, una película bastante bien realizada. Y confirma que en México se hace muy buen cine, y Violentas Mariposas, la verdad es que tiene un nivel lo suficientemente alto como para destacarla y demostrar la calidad del cine que se está haciendo en México. La película más rara del certamen, de lo que yo he visto, evidentemente, es Ravens, Cuervos. Una coproducción que realmente no parece una película española. Es una coproducción entre España, Japón, Francia y Bélgica. Evidentemente, al estar coproducida por una productora española, pues tiene la nacionalidad española y por eso ha participado en la sección oficial del Festival de Málaga, que se ciña a títulos españoles e iberoamericanos, y narra la biografía del fotógrafo japonés Masahisa Fukase. Es una película extraña porque el personaje en sí es extraño, un personaje una historia que se desarrolla en Japón, es decir, es íntegramente en Japón, y la de un artista, en este caso dedicado a la fotografía, que se embarca en un proceso de autodestrucción
ha estado siempre obsesionado por la muerte, estuvo siempre obsesionado por la muerte y por cuestiones similares, y nos explica de una forma no exhaustiva según biopic tradicional. En determinados momentos me ha podido recordar el film Mishima de Paul Schrader, donde elige una serie de episodios de la vida de Mishima y no hace un recorrido exhaustivo, sino que se centra en esos episodios, y aquí ocurre lo mismo. Se centra en una serie de episodios, y esos episodios son los que, digamos, muestran o revelan cuál es la condición del personaje y la coyuntura en la que se movió y por cómo llegó a la situación en la que estuvo. Repito, Ravens de Mark Hill, que es otra de las películas que evidentemente tenemos que destacar del certamen, a pesar de su rareza, que posiblemente impidió que pudiera aspirar a premios. De hecho, no el director de la película ni sus protagonistas estuvieron en Málaga para presentarla, y eso siempre es un hándicap a la hora de recibir los premios, pero es una película más que recomendable. Y para terminar, tengo que hablar de un documental realizado por Rafael Alcázar, que dirigió 2 películas de ficción en el pasado muy interesantes, como Beso robado y El laberinto griego, que se ha especializado en los últimos años en documentales, y que, a pesar de haber perdido la visión, pues continúa haciendo cine, lo cual no solo haciendo cine, sino que también ha escrito un libro, y resulta que lo va a presentar el próximo 26, ¿no?, de marzo en Madrid. El libro es El cometa perdido, Rafael Alcázar, y lo presenta el día 26 a las 8 de la tarde en el bar La Estupenda, en calle San Roque. Pues Rafael Alcázar, a pesar de haber perdido la visión, pues ha realizado un documental, yo creo que hay que mencionar, que es El poeta del corazón, que es una reconstrucción de la vida y de la obra del poeta Vicente Aleixandre. Y me parece que es una figura que evidentemente hay que recuperar, porque, a pesar de su importancia en la generación del 27, a pesar de haber recibido el Premio Nobel de Literatura, y a pesar de tener libros y poemas verdaderamente de los más importantes de la literatura española del siglo XX, pues vive en un relativo olvido, o como mínimo no se le da el lugar que merece tener en la historia de nuestra literatura. Son estos los 14 títulos que yo he destacado. Podríamos mencionar más. A mí hay otros títulos, como la uruguayo-argentina Perros, la película Aullar de Sergio Ciruela, película malagueña, vamos a decir, o Tierra de Nadie de Luis Zaera, con Luis Zaera, Jesús Carroza y Carra Alejalde, que son muy distintas entre sí, pero también no tengo que mencionarlas porque han tenido un nivel más que correcto, ¿no? Es decir, Tierra de Nadie es un thriller que se desarrolla cerca del agua del Estrecho y con el tráfico de droga como fondo. Aullar es un retrato social intimista de una mujer interpretada por Elena Martínez, que pues arrastra sus frustraciones de no haber conseguido los sueños que buscaba, y que es madre soltera, y que además se tiene que enfrentar a la situación de alcoholismo de su padre, que interpretado por un Antonio de Chen, que hace una interpretación memorable. Y Perro es una película uruguayo-argentina que, bueno, una sátira social más que interesante sobre un vecindario y cómo los pequeños conflictos que ahí surgen son signo de situaciones más de fondo. Y hay 3 películas que me suscitan dudas, pero que yo creo que es conveniente verlas y para hacerse una opinión de ellas. La deuda, de Daniel Guzmán. Daniel Guzmán tuvo un gran triunfo con el estreno de A cambio de nada, que ganó la Biznaga de Oro a la mejor película del certamen. Aquí he hecho una película que quizás tiene una narrativa, parte de la película, que es muy de cine de autor, deriva el thriller,
Y ese cambio no sé si a la película la acaba sintiendo bien, pero es una película digna de verse. La Tierra Negra de Alberto Moraes es una película de cine de autor puro, con un ritmo y una interpretación que me pueden recordar al cine de Dreyer. Me suscita dudas sobre si todos los elementos que están presentes en la película acaban siendo coherentes o no entre sí. Ahí tengo yo la duda sobre esta película, pero es una película que no me gustaría cerrar esta intervención, este resumen, sin destacarla. Y Hamburgo de Lino Escalera. Lino Escalera triunfó en el Festival de Málaga de 2017 con la película No sé decir adiós, con Natalie Poza, Lola Dueñas y Juan Diego, y ha hecho Hamburgo, protagonizada por Jaime Lorente y Roger Casamayor. Es una película que en cierto modo son dos películas, y quizás si hubiera optado por una de ellas el resultado hubiera sido más satisfactorio. Yo no acabo de ver que las dos películas acaben de convivir bien entre sí. Hay una parte que es thriller, casi más que thriller, cine negro, y otra parte que es una película realista sobre la explotación sexual de las mujeres. El choque entre realismo, género, de hecho, el director, le pregunté, y el director me explicó en el coloquio posterior a la película que la película empezó siendo un guión que no era cine de género, pasó luego a cine de género, donde entró además la cuestión de la explotación sexual de mujeres, y creo que ese viaje que ha hecho la película hace que sea problemática. Pero sí creo que la película tiene el nivel de realización que Lino Escalera es capaz de alcanzar, que siempre es muy bueno. O sea, tenía el nivel de realización de No sé decir adiós, era excelente. Se acerca, el Hamburgo se le acerca bastante, pero No sé decir adiós, yo creo que se le salió una película más que redonda. En Hamburgo es una película que me suscita dudas, pero no quiero dejar de mencionarla porque me parece que Lino Escalera es un director que merece seguir haciendo cine y que tiene mucho que aportar. Bueno, pues básicamente con esto termina mi resumen. Y ya solo esperar que a la próxima edición del Festival de Málaga, que esperamos que mantenga el nivel que ha tenido este año, y si lo mejora, pues mucho mejor. Y el sobre hojuelas, ¿no? Como se dice. Muchas gracias por atendernos y hasta la próxima.